Bienvenidos a Vivienda en Verde. Y bueno, como siempre vamos a estar platicando de vivienda, ciudad, desarrollo urbano con todas sus variantes, movilidad urbana. Y para hablar de eso, una parte que nos faltaba, hemos hablado con empresarios, hemos hablado con financieros, con urbanistas, con analistas, con todo tipo de gente, pero nos faltaba la parte legislativa. Y para hablar de ello, para tocar esta parte legislativa que es tan importante porque es el marco pues, con el que todos tenemos que trabajar, ¿no? Nadie puede desarrollar vivienda, nadie puede planear ciudad si no está la regulación adecuada. Y para platicar de esto tenemos a la diputada Lourdes López, que es de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Nacionales de la Cámara de Diputados. Diputada, pues qué gusto de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de la vida, sobre todo que sé que el tema siempre es más enfocado a vivienda, a desarrollo urbano, pero qué bueno que estén considerando a la perspectiva ambiental como parte de estos temas. Es que afortunadamente yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Lo que dijo el presidente Peña Nieto es vamos a hacer casas, vamos a hacer ciudades, vamos a hacer lo que sea, pero cuidando el medio ambiente y protegiendo el país, que es la base de la sustentabilidad, ¿no? Para que las futuras generaciones no hagamos hoy el uso de los recursos afectando con ello el porvenir de los mexicanos, ¿no? Así es, y fíjate que en el tema particularmente de vivienda, desarrollo urbano, creo que nos hace falta mucho meter esta perspectiva del tema ambiental, porque traemos un proceso en general en el tema de medio ambiente de mala educación, de muchos años. Por la circunstancia en la que hemos vivido, digamos que nunca nos formaron en nuestras casas, en nuestras escuelas, sobre todo a los que ya estamos ahí grandecitos, nunca nos formaron con un tema de educación ambiental, de cuidar el medio ambiente, sino que somos generaciones que venimos del agua nunca se va a acabar, la selva siempre ahí va a estar, los arbolitos ahí van a estar. Entonces cuando de pronto entran todos los temas ambientales a nivel mundial y desde luego en nuestro país, pues caemos en un tema en el que no conocemos, no estamos preparados, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestra formación no está acostumbrada a los temas ambientales. Eso como ciudadanos. Y si nos vamos a un tema ya de las autoridades, pues también son temas a los que apenas les van entrando, ¿no? Digo, hay municipios que no tienen, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano, hay municipios que no tienen una carta urbana y que mucho menos tienen un ordenamiento ecológico territorial, municipal, regional, estatal, y eso complica mucho el hecho de empatar estos temas. Claro, es el huevo o la gallina. ¿Qué falta primero? ¿La cultura medioambientalista o falta la regulación que le dé causa a esa cultura? Porque la realidad es que esa regulación es muy importante porque vaya, si hubiera la regulación de desarrollo urbano que previera determinadas cosas, no habríamos hecho las burradas que hemos hecho en estos últimos años, ¿no? Así es. Entonces, creo que es una responsabilidad muy importante para ustedes, quienes están legislando, crear las reglas del juego para que el juego se desarrolle de una forma sana, agradable, divertido para los aficionados, pero sano para los que lo están jugando, ¿no? Claro, por supuesto, porque en efecto, al no tener ese ejercicio de cultura de conciencia, lo que te queda es generar normatividad, legislación. Claro. En el tema, y muchas veces tienes que apostarle a dos cosas, a incentivos y a sanciones. Son las dos alternativas que te quedan para que nos vayamos formando en un esquema de conservación de los recursos naturales. Y la otra cuestión muy importante es que debemos salir los ambientalistas del tema específicamente ambiental, porque si nos dedicamos únicamente pues a la LEGEPA, a la Ley de Vida Silvestre, a la Ley Forestal, pues entonces vamos a seguir encerrados en el mismo ámbito temático y tenemos que entrarle a los temas de la Ley de Desarrollo Rural, de la Ley de Agricultura, de la Ley de Desarrollo Urbano, claro, de la normatividad de construcción, para que podamos ir metiendo el tema ambiental de manera, digamos, transversal, para que entonces realmente tenga un impacto positivo. Es que tiene que ser transversal, porque si no el medioambientalismo, cuidar el medio ambiente, no es nada más en lo alto de una sierra, porque a fin de cuentas es en las ciudades donde hemos hecho la principal depredación. Así es. En las concentraciones humanas de todos los tamaños. Hay pueblos muy pequeños que pueden tener 5,000 habitantes, pero esos 5,000 habitantes han desgraciado su entorno ambiental, ¿no? Y hasta más pequeñitos que eso, claro. Hasta comunidades muy, muy chiquitas que de repente pareciera que buscan establecerse en los lugares más lejanos, de más difícil acceso, donde tienen que llegar a talar árboles, a establecerse al pie de una ladera o justamente en una ladera y luego van a tener una afectación, a contaminar un río. Entonces necesitamos desde la ley de asentamientos humanos establecer cuáles son los lugares donde
podrían establecerse este tipo de poblados, o cuáles son las restricciones o bajo qué condicionantes. Y también yéndonos ya hacia el tema, digamos, de las ciudades más establecidas, lo cierto es que las ciudades se formaron, se estableció un asentamiento urbano y fue creciendo de manera desordenada, de manera no regulada, de manera no planificada. Si nos vamos a preguntar, digamos, a las capitales de los estados, ¿cuántos de ellos tienen reserva territorial para crecimiento urbano, para desarrollo habitacional? No la hay. Ninguno. Entonces llegan también empresas dedicadas, o áreas de gobierno dedicadas al tema de desarrollo de vivienda, y la primera dificultad que se encuentran es ¿dónde construyo? Y dónde construyo que además tenga la facilidad de hacer llegar los servicios de agua, luz, drenaje. Y la norma acaba siendo que la vivienda y lo que sea, parques industriales, se construye donde hay suelo barato. Así es. Y hay permisos. Y eso no necesariamente es culpa del empresario inmobiliario. Exactamente. Yo siempre he sostenido que el gran problema de desarrollo urbano del país es este desorden urbano. Tengo que decir desorden porque si digo cuando lo escribo en el periódico, aquí se me castigan. Pero este desorden urbano, y yo creo que en realidad es una falta de gobierno. Sí, fíjate que yo creo que viene desde el gobierno municipal hasta el gobierno federal, en los tres órdenes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y desde luego el judicial, en un esquema de que tenemos que crear, como bien decías, la legislación adecuada a nuestra necesidad actual. A lo que queremos. Exactamente, para que entonces el ejecutivo pueda caminar en ese sentido y para que el judicial pueda establecer el orden en el momento en que hayan violaciones a este tipo de normatividad o a esta ejecución de política pública. Entonces, a mí me parece que el principio es poder establecer, como bien dices, las reglas del juego, de lo que se puede, lo que no se puede, dónde sí se puede, dónde no se puede, para que entonces también podamos tener un ejercicio que facilite la inversión, pero que sea una inversión que llegue realmente a establecer un desarrollo económico, social, sin afectar nuestros recursos naturales. Por la mala formación que traemos todos, insisto, de repente resulta complicado establecer esos equilibrios, ¿no? Porque siempre va a resultar más fácil, como decías, comprar suelo barato. Es la que se puede, ni siquiera es lo más fácil, es lo que se puede. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresando venimos con esto de cómo cambiar el paradigma? De no hacer lo que se puede por hacer lo que se debe. Lo que se debe, exacto. Estamos con la diputada Lourdes López, de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Volvemos con ustedes a Vivienda en Verde, un pequeño corte comercial. Estamos en Vivienda en Verde y estábamos con este ejercicio de ver la responsabilidad y el papel que tiene en los poderes legislativos para hacer que se creen las reglas del juego para que podamos tener un país más sustentable en todos los aspectos. Y platicábamos con la diputada Lourdes López de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso que el gran tema está en que durante años hemos visto cómo se hace lo que se puede y no lo que se debe. ¿Cómo se rompe ese paradigma para evitar que la norma para que crezcan las ciudades? Yo creo que la ciudad es el gran detonante de las virtudes o las desvirtudes ambientalistas. ¿Cómo podemos hacer cambiar eso para que hagamos lo que necesitamos hacer? Mira, yo creo que son acciones en varios sentidos. Primero necesitamos invertir en educación ambiental, que es algo que casi no hacemos. Son temas que luego tienen muy poco presupuesto. Entonces, si no vamos educando a las nuevas generaciones en ese tema, que afortunadamente los niños ya traen como el chip diferente al nuestro, pero si no lo hacemos de manera formal, realmente no vamos a lograr cambiar los esquemas, digamos, generales que como sociedad hemos venido desarrollando. El segundo aspecto tiene que ver con el establecimiento, decíamos, de las reglas del juego, más allá de la legislación ambiental, entrarle con la perspectiva ambiental, en este caso, a la Ley de Asentamientos Humanos, a las leyes de desarrollo urbano, a las normas oficiales mexicanas en los temas de construcción, para que vayamos promoviendo no solamente el tema de la vivienda verde o de la vivienda sustentable, sino de cómo generar estos mecanismos de desarrollo urbano adecuados a la capacidad de cada zona donde se están desarrollando. Creo también que hay una apuesta importante, es el tema de los ordenamientos ecológicos territoriales y poder generar esquemas que permitan empatar las cartas urbanas con los ordenamientos ecológicos y con los atlas de riesgos.
Tú hablabas en el anterior segmento del tema de la tan llevada y traída transversalidad. Transversalidad, así que es. no es otra cosa que involucrar a todas las áreas del gobierno sobre un mismo objetivo, aunque sea un área específica. Exactamente, fíjate que en esto en particular, por ejemplo, los ordenamientos ecológicos territoriales normalmente los ejecutan las áreas de medio ambiente de los gobiernos. Las cartas urbanas le tocan a los municipios con las áreas de desarrollo urbano. Y, por ejemplo, el tema de los atlas de riesgo, que muchas veces cae en manos de Protección Civil, esa necesidad de empatarlo implica que podamos ir generando desarrollo sin afectar los recursos naturales, pero también sin poner en riesgo a la población, porque muchas veces estas decisiones inadecuadas terminan generando un gasto público impresionante, claro, pero además un tema de vulnerabilidad a la población. Entonces es necesario hacer un ejercicio de transversalidad en estos temas, pero también de coordinación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para que podamos realmente aplicar esta normatividad, porque de nada te va a servir tener una normatividad federal y estatal muy adecuada al tema ambiental y de desarrollo urbano si al municipio no le genera las capacidades para poder, por ejemplo, las autorizaciones de uso de suelo, las autorizaciones de construcción de determinado tipo de desarrollo, hacerlos de la manera adecuada. Entonces yo siempre he dicho que necesitamos tener la información adecuada para tomar las decisiones correctas. Sí, que no haya fundamentalismo, ¿no? Que no sea el tema ese, la prioridad del país va a ser cuidar el medio ambiente, cueste lo que cueste. Porque a lo mejor en el cueste lo que cueste arrastra que hay distorsiones muy serias. Exactamente, entonces tienes que apostarle a equilibrar, que es lo que verdaderamente implica el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Generar un equilibrio. Tiene que seguirse haciendo casas. Así es, digo, fábricas, obviamente. se tiene que seguir haciendo. Se tiene que seguir generando inversión, se tiene que seguir trabajando en el campo, se tienen que seguir estableciendo desarrollos turísticos, pero de una manera que permita no afectar a nuestro entorno ambiental. Y también entrarle un ejercicio de compensación, ¿por qué no? Y comentaba también la importancia en Cámara de entrarle al principio del que contamina paga, que es la ley de responsabilidad ambiental, claro, porque implica meternos el concepto de responsabilidad del daño ambiental, que es un tema que muchas veces no aplicamos, sino que se genera una afectación en términos ambientales, se inicia un procedimiento de carácter administrativo, claro, se establece una sanción, una multa, se clausura, pero la afectación ahí queda. Claro. Y el tema es quién repara el daño. Y el tema no debiera ser ese, porque si un desarrollador inmobiliario llega y tala un montón de árboles y después dice, pues, pásame la multa y te la pago, y de una vez pásame 3 más y te las pago por adelantado, eso no ayuda en nada. En absoluto. Y desafortunadamente hay mucha gente que todavía piensa así. Sin embargo, yo creo que también hay que reconocer que hay muchas empresas, hay muchos desarrolladores que le han entrado al tema de responsabilidad ambiental en serio. Claro. ¿No? Y creo que lo que decía al principio, tienes que establecer estímulos para quienes están haciendo lo correcto y sanciones para quienes están violentando la ley. Y yo creo que el otro gran tema también radica en la aplicación del Estado de Derecho. Porque también claro, podrás tener las mejores leyes, la mejor coordinación, si no podemos estar muy educados, pero si alguien no las cumple y como Estado no reaccionas ante eso, de nada te sirve lo anterior. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, cuando lo que pasa es que la regulación existe, pero son a veces las instancias municipales las que en ocasiones no tienen los recursos para supervisarlo? Así es. He ahí la necesidad de generarle capacidades al municipio, claro, y muchas veces también al Estado. Digo, por ejemplo, en Chiapas, que es del caso del que puedo hablar con mayor certeza, por ejemplo, la Dirección de Protección Ambiental, que revisa todos los manifiestos de impacto ambiental de toda la obra pública y privada, tiene 11 inspectores para todo el estado de Chiapas, sí, que claro, son 122 municipios. ¿Cómo le haces? Y seguramente no tiene helicóptero, no tiene, digo, no sé, no, por supuesto que no. Pero no creo que, ejemplo, no creo que tenga los elementos pero para por hacerlo. Ejemplo, vas generando un efecto de círculo vicioso de tengo poca gente, no puedo vigilar todo, no reviso con la necesidad de tiempo que muchas veces se tiene los manifiestos de impacto ambiental, claro, hago los procesos muy tardados, entonces el inversionista dice, no, brinca, se van a tardar 5 meses en responderme, pues me sale mejor, en lugar de tener 5 meses para mi inversión, me resulta mejor violar la norma y pagar una multa y no pasa nada. Entonces tenemos que salir ya del país de no pasa nada, ¿no? Sino que tenemos que, insisto, hacer ese efecto de coordinación
de generar capacidades, de invertir en el tema, de generar las reglas del juego adecuadas, pero también de garantizar que estas reglas del juego se respeten. Perfecto. ¿Qué te parece? El programa va volando porque el tema regulatorio, yo les decía que el tema regulatorio para todo esto de hacer ciudad, hacer vivienda, hacer desarrollo inmobiliario era fundamental. ¿Qué les parece si nos vamos al último corte comercial y regresamos para seguir platicando con nuestra amiga diputada? Vámonos al corte. Y nos quedamos platicando de la importancia de crear un entorno regulatorio adecuado, un entorno regulatorio que responda a lo que queremos. Si queremos lograr algo como país, tenemos que crear unas reglas del juego que permitan y que fomenten que vayamos hacia allá. Pero ¿qué pasa cuando están las reglas, están las condiciones, pero no hay capacidad para hacer que se cumplan esas reglas? Y en eso nos quedamos platicando. Así es, fíjate que de ahí la necesidad de generar estas capacidades a los municipios, y es generar las capacidades primero con capacitación definitivamente, sí, claro. Segunda con inversión y creando las áreas que sean acordes a la aplicación de la política pública tanto estatal como federal para poder atender el tema. Digo, hay la gran mayoría de los municipios, tú llegas con el director de obra pública y no tiene mayor personal o mayores capacidades o herramientas para poder hacer un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, y luego vienen también las quejas por la parte de los desarrolladores de decir, bueno, yo puedo llegar con la mejor intención, pero a veces se atora en un tema municipal que pudiera parecer el tema mínimo, el que no requiriera tanta atención, y sin embargo termina haciéndose ahí un cuello de botella, ¿no? Entonces, de ahí insisto en la importancia de generar estos esquemas de coordinación. Yo veo, por ejemplo, la intención del presidente Peña Nieto, es decir, vamos a fomentar la inversión en el desarrollo de vivienda. Y es una política pública a nivel nacional que si en los estados no garantizas que exista la reserva territorial para que pueda llegar esa inversión, es imposible. Entonces realmente la intención de aplicar esa política pública va a quedar ahí. Y si del estado hacia el municipio no permeas el hecho de fomentar la capacidad para poder evaluar los proyectos que llegan, para poder detonar la corresponsabilidad del municipio con la empresa, para poder detonar esta inversión, entonces se va a quedar ahí. Lo que pasa es que hay municipios que no tienen ni la capacidad ni el recurso para pagar el desarrollo de un plan de desarrollo urbano. Eso cuesta dinero. Así es, y muchas veces pues los municipios son la primer puerta que toca el ciudadano. Entonces el municipio tiene que atender desde que se fundió el foco de la calle, de la casa de doña Juanita, hasta que llega un desarrollo inmobiliario y necesita conseguir inversión para las obras de cabecera. Sí, entonces realmente tiene un esquema de prioridades muy grande. Y muy complejo. Muy complejo y con poco recurso para poder atender y con pocas herramientas para poder hacerles frente. Ahora, esta realidad de que hay una política pública puesta por una visión de Estado, digamos, del presidente Peña Nieto, y a la realidad que están los municipios, lo tienen muy detectado ya en el Congreso, es lo que veo, me da mucho gusto. Muchas gracias, pues yo creo que ahí se necesita, por ejemplo, y lo hemos platicado, nos hemos reunido con la Cámara desarrolladores de vivienda y comentábamos la necesidad de que desde la Comisión de Vivienda, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Hacienda, pudiéramos entrarle a generar estos temas de regulación que permitan realmente detonar ese impulso a la vivienda que se está planteando a nivel nacional como visión de Estado. Y que además hemos comentado mucho con ellos cómo el desarrollo de infraestructura de vivienda genera una serie de empleos temporales y también directos, indirectos, que permite también una derrama económica en los lugares a donde se va a establecer este desarrollo. Pero insisto, se necesita de mucha coordinación para que realmente puedas establecer como dicen a veces en el billar, ¿no? Un tiro de varias bandas, ¿no? Que pegue hacia varios lados. Matar una piedra de varios pajarazos, ¿no? Exactamente, para que pueda tener una mayor efectividad el hecho de llevar esa inversión y de contar, insisto, con la normatividad adecuada. Yo creo que también hay muchas veces nos encontramos con otro tema que es importante cuando hablaba de la aplicación del Estado de Derecho, como muchas veces hay gente que se dedica supuestamente a resolver problemas, pero que en realidad
está detonando problemas de largo plazo, ¿no? Al no tener sitios adecuados para el desarrollo de vivienda, pues se dan muchas veces los asentamientos humanos irregulares, que llegan a establecerse lamentablemente en zonas de riesgo. Sí, claro. Que luego exigen su regularización, que luego exigen a los municipios que lleguen sus obras de pavimentación, de agua, de drenaje. No, lo que dices, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que grandes desarrollos los obligan a dejar, no los obligan, les piden que dejen una donación y la donación se hace un parque que después no hay quien atienda? Así es. Porque para el municipio es una carga de repente, oye, la buena noticia es que te voy a dejar un parque. Buena noticia, ¿y yo con qué le doy mantenimiento? Exactamente, entonces, insisto, tienes que generar un ejercicio de corresponsabilidad, de transversalidad, de coordinación que permita hacer esto efectivo. Pareciera muy, muy complicado, sin embargo, me parece a mí que se están dando ya los primeros pasos en esto, que lamentablemente hemos ido reaccionando a partir de consecuencias catastróficas y que son muy costosas luego de resolver. No sé, se me ocurre, por ejemplo, hablar del caso de Villahermosa, Tabasco, que es una zona que cada año se inunda, que cada año se va a inundar, que cada año le va a costar al gobierno estatal y federal invertir en atender la problemática que implica para la sociedad el tema de la inundación y cómo lo resuelves. Entonces, realmente, como decías tú hace rato, hemos hecho cada barbaridad en nuestro esquema social, en nuestro esquema de desarrollo, y estamos pagando las consecuencias. Entonces, yo creo que en esos casos también tienes que hacer una focalización de tu inversión, claro, invertirle a corregir el problema de fondo y no estar atendiendo exactamente atendiendo la emergencia cada año. Porque sobre todo creo que como país, a veces se dice que somos un país que no tenemos grandes recursos, pues eso nos obliga a ser más eficientes con el recurso que tenemos. ¿No? Exactamente. Entonces, insisto, ahí la transversalidad, la armonización de nuestras leyes nos va a permitir al menos dejar las directrices con las reglas del juego claras para que quienes son los responsables de aplicar la política pública puedan hacerlo. Sigan un plan de juego. Exactamente. Sigan un plan, porque aparte de lo que ha faltado en el país es una visión de largo plazo con una serie de actividades para que quien llega ejecute. Fíjate que tenemos que romper ese esquema de reinventarnos como país cada 6 años. Fíjate que algo que me ha llamado la atención es cómo programas como el de 70 y más o el de oportunidades, lejos de llegar y plantear los cancelemos y empecemos de nuevo, están teniendo ahorita un ejercicio, digamos, quizás sí de reestructuración, ¿no? De ampliación, pero sí de continuidad. Entonces, para mí de entrada me parece que eso ya es un primer paso de decir, pues mira, hay cosas positivas que hay que... Diputada, ¿qué crees? Retomar. Se nos acabó el tiempo. Como evidentemente quedó corto el tiempo, cuenta con que nos va a dar mucho gusto que vuelvas a estar con nosotros para seguir platicando. Gracias. Porque es en verdad fundamental la labor del legislativo, porque es el manual de operaciones para que ejecutemos en este bendito país. Entonces, diputada Lourdes López, muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el tema ambiental. Es nuestra marca, Green TV, estamos sobre el tema ambiental. Que me siento como en casa. Green TV, Partido Verde de Chiapas, ¿qué más quieren? Entonces, pues estamos con ustedes en una emisión más de Vivienda en Verde. Aquí nos encontramos en otra ocasión. Saludos.